Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bueno, Hernán, hoy vamos a ir a tu tierra. Hoy nos vamos a ir al Cono Sur, nos vamos a ir a Argentina. Vamos a hablar del actual presidente argentino, de Javier Milei. Y para hablar de este tema, contamos con la presencia de Alfredo Gómez Llorén, doctorado en Historia y licenciado en Economía, un cubano exiliado en Miami desde hace más de 30 años. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Pedro, muy bien, Hernán. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí y tener esta charla acerca de la política argentina. Argentina no es mi país, yo soy cubano. He estado algunas pocas veces en Argentina, pero sí he seguido hasta cierto punto, he seguido la situación actual de Argentina que me ha resultado muy interesante, porque yo hasta cierto punto soy partidario de las ideas libertarias. Y siempre, o sea, lo he sido hace tiempo y he seguido la trayectoria de Javier Milei desde hace algún tiempo, cuando él aparecía a veces en la televisión, en sus presentaciones que eran un verdadero caos aquello. Y a mí me resultaba muy interesante las ideas que él exponía acerca del libertarismo en la Argentina. Mira, allá hay una cosa, ¿no? Antes de ir de lleno al tema, que es interesante, ¿no? En los últimos 4 años, la izquierda ha ido tomando posiciones en América Latina. Recordemos ya a Arce en el 2020. En el 21 coge Pedro Castillo, pero bueno, eh, lo destronaron. Chile con Boric en el 2022, Colombia con Gustavo Petro en el 2022 y Honduras con Xiomara Castro en el 2023. Y viene de pronto Milei y rompe con todo este esquema que se venía siguiendo en América Latina y fundamentalmente en Argentina, un libertario. Algo que quieras puntualizar, Alfredo, sobre la figura de Milei, el contexto en que él arriba al poder y los escollos a los que debía enfrentarse o está enfrentándose Milei para imponer su programa de gobierno. Bueno, mira, Argentina es un país muy grande, es un país con inmensos recursos naturales, es un país con una población con un alto nivel, o sea, para los estándares internacionales, tiene un buen nivel educacional, bastante capital humano, pero Argentina, desde hace mucho tiempo, posiblemente desde la época de Juan Domingo Perón, en los años 40, 50, ha venido acumulando un Estado populista que se ha ido acumulando con regulaciones, con toda una serie de trabas al transcurrir del mercado. Y eso, claro, ha tenido sus alternativas. Ha tenido sus alternativas porque, bueno, Juan Domingo Perón fue derrocado en el 55, vinieron unos gobiernos militares, gobiernos civiles de tipo desarrollista, desarrollaron unas políticas bastante populistas igual. Después vino la dictadura militar, trató malamente de desarticular ese tipo de políticas. Y después llegó Carlos Saúl Menem, que implantó, desarrolló toda una serie de políticas neoliberales basadas en lo que se llama el consenso de Washington. Lo que está haciendo Milei realmente no es muy lejos, por
lo menos como yo lo entiendo, no es muy lejos de estas políticas neoliberales, no es nada nuevo. Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, trataron de desmontar todo ese entramado populista que se había montado en la Argentina desde la época de Perón y tuvieron algunos resultados. Pero después vino los gobiernos de los Kirchner con Néstor, Cristina, Alberto Fernández, o sea, toda una época de kirchnerismo que fue desmontando también lo que se había avanzado con, con Menem y se regresó a una situación económica grave. Este final del gobierno de Alberto Fernández, la situación económica de Argentina era grave. Argentina es un país que tiene, dentro del ranking mundial de libertad económica, está clasificado con el número 145, o sea, uno de los países con menos libertad económica. Es un país que puede decirse casi socialista. El tamaño del Estado, el peso del Estado es gigantesco. La deuda pública es enorme, porque ese Estado ha estado trabajando durante muchos años con un déficit presupuestario continuo, sostenido. Pues para sostener todas esas políticas clientelares y todas las políticas populistas, ellos necesitan trabajar con un déficit. Ese déficit, o sea, déficit significa que gastan más de lo que ingresan. Y eso ha significado que constantemente han tenido que expandir la oferta monetaria en la Argentina, que ha llevado a una situación de inflación constante, sostenida. La inflación es una situación grave, una inflación sostenida crea una situación grave en los países, porque la inflación es un impuesto escondido sobre los trabajadores. O sea, constantemente le está drenando la riqueza, o sea, el ingreso a los trabajadores como un impuesto escondido, interfiere en el ahorro, destruye la inversión, y todo eso se ha ido acumulando en la Argentina cuando llega Milei al poder. El discurso de Milei fue básicamente que él iba a acabar con esa situación. ¿De qué forma? Pues reduciendo el tamaño del Estado, de lo que él llamaba la casta. Reduciendo el tamaño del Estado, o sea, un Estado que gastara menos, balancear el déficit, llegar a una situación ¿cómo se llama esto?, de déficit balanceado y poder empezar a trabajar con reducir los niveles de inflación. O sea, un Estado en una situación ya de presupuesto balanceado podía empezar a trabajar con reducir los niveles de inflación. Él decía, en su discurso inicial, él decía que la Argentina había sido un país muy rico, había sido una potencia mundial, cosa que es discutible, porque eso no es así. Pero bueno, que Argentina había sido una potencia mundial a principios del siglo XX, que esa potencia mundial estaba basada en la existencia de una constitución liberal, la constitución de 1853 de Alberdi, y que se iba a volver, él quería volver a liberar todas las fuerzas del mercado, y al liberar todas las fuerzas del mercado, por eso se llama La Libertad Avanza, su partido, al liberar todas esas fuerzas del mercado, pues se volvería Argentina a el lugar de ser una potencia mundial. Argentina realmente no era una potencia mundial. Argentina era uno de los países que tenía un mayor per cápita en el mundo, pero eso no significa que fuera una potencia mundial, ni mucho menos. Eso es muy discutible, pero son otras las consideraciones, que no es el caso de esta conferencia. Ese fue el discurso de Milei. Voy a acabar con la casta, porque ese ajuste él prometió que iba a ser sobre la casta. Y el pueblo argentino, ¿qué tú consideras la casta? Pues la casta son los políticos, una serie de políticos ladrones que eran los que iban a pagar. Voy a reducir el Estado, voy a eliminar ministerios y voy a hacer el ajuste sobre la casta. Y el pueblo como tal lo que va es a recibir nada más que beneficio. La situación no ha sido así. Pero bueno, ese es el panorama de lo que tú me preguntas, de cuándo llega Milei al gobierno y cuál era el discurso que lo lleva al gobierno a él, y la situación más o menos que existía y que el pueblo votó por él.
No sé si es contesto lo que me preguntaste. Sí, no, todavía. Hernán, yo le digo, Hernán estaba cargando. Él siempre se demora un poco más en entrar, pero no estamos hablando de su barrio, de su Hey, gente, de no, su fíjate, pueblo. yo no soy argentino, o sea, estoy en No, última bueno, palabra. tranquilo, Yo lo que he tranquilo, estado en Alfredo. Argentina algunas veces, Tranquilo, ¿eh? Alfredo. Yo estuve en Cuba una sola vez. Este programa se llama Pensando en Cuba. Hablamos todo el tiempo de Cuba y yo no soy Sí. cubano, claramente. Así que no, esto no da ni quita ningún derecho. No, no, pero te digo en el sentido de que cuando tú naciste allí, tú sí dominas y ves una serie de cosas que yo no No, puedo ver. no, y quiero, a ver, y yo creo que tu análisis, puesto simplificado y resumido, tratando de hacer un repaso de 70 años de historia en unos minutos, eh, yo coincido mucho, creo que es un análisis acertado. Y pensaba, primero pensaba un poco desde la sensación, ¿no? Y yo lo he hablado varias veces con Pedro, yo era de los que creía que Javier Milei no tenía ninguna chance de ganar la elección. Yo tengo una sensación muy de decepción, no sé si decepción es la palabra, pero eh, de no ver la salida para Argentina, ni en este gobierno, ni en los anteriores. A veces creo que me curo de pesimismo porque estoy cansado de decepcionarme, digamos. Recuerdo cuando ganó Macri, a quien yo voté a regañadientes, eh, y creo que parte del votarlo a regañadientes era porque le tenía miedo, porque creía que existía la posibilidad que una vez más un discurso con el que yo podía estar de acuerdo en muy buena medida iba a fracasar por mil motivos, digamos. Y entonces me puse a pensar en estos motivos. Y una cosa que pensaba, y Alfredo, que se ha repetido varias veces en la Argentina, no es el caso actual, quizás eso sea bueno, es que hemos vivido gobiernos expansivos, es decir, como tú lo llamas, populistas, digamos, en periodos de relativa bonanza económica, es decir, donde hay viento de cola, como decimos en Argentina, ¿no? Donde la economía del mundo funciona, hay crédito, diferentes elementos que hacen que la cosa vaya bien. Eso lleva a gobiernos populistas, lleva a gobiernos de despilfarro, despilfarro, despilfarro. Cuando eso se, en general, a eso le empieza a ir mal porque se empieza a acabar ese viento de cola, empieza a restringirse el crédito, empieza a ralentizarse la economía y demás. Y entonces llega un gobierno, llámese Macri, llámese Menem, llámese Milei, que tiene que acomodar las cosas, ¿no? Ese gobierno acomoda las cosas y cuando está empezando de a poquito a acomodar las cosas, viene un shock negativo. Y yo no quiero caer en el simplismo de decir es que el mundo conspira contra nosotros. No, esta idea de que estamos destinados al fracaso porque somos tan geniales que estamos destinados al fracaso. No. Eh, eh, pero sí, sí, yo creo que los ciclos políticos han ido repitiendo de una u otra medida esa lógica, ¿no? Donde, Menem como tú decías, recorta el gasto, acomoda al Ministerio de Economía. A ver, algunas cosas que hizo Cavallo y que hizo Menem, que a veces nos olvidamos. Argentina no tenía presupuesto, hacía añares que Argentina no pasaba. O sea, los presupuestos se aprobaban en diciembre, o sea, al final del periodo. Era totalmente absurdo. Eh, Esto hoy es impensable, ¿no? Entonces, miren qué cosa fundamental para un país, para una planificación económica y demás, contar con presupuestos. Entonces, quizás desde la mirada minimalista, y por ahí viene la pregunta, es, ¿qué tú crees que le podemos pedir a Milei que nos dé? Yo adelanto mi respuesta, yo no creo que podamos pedirle un maximalismo, lamentablemente. Me encantaría, o sea, me encantaría que suceda su visión de Argentina de volver a los tiempos de Alberdi o a la década del 30, ¿sí? Pero eso no va a pasar. Eh, no lo veo, lamentablemente. Uh -huh. Pero pensando en la mínima, ¿no? Pensando en Menem
dejó los presupuestos, acomodó el Ministerio de Economía, generó la independencia del Banco Central, o sea, algunas cosas que luego se destruyeron, pero algunas cosas que son fundamentales en cualquier sistema republicano de economía capitalista. ¿Qué crees que podemos pedirle a Milei que nos deje? Mira, yo viendo las cosas como han ido desarrollándose más o menos desde mi perspectiva, el ajuste que era necesario y que está haciendo Milei y que prometió que ese ajuste iba a empezar a resolver los problemas de Argentina, el ajuste no ha recaído en la tal casta. La gente a veces no piensa que la casta es el político que tiene un carro asignado por el Estado, que tiene chofer, que es un ladrón, lo que sea. En Argentina no sé cómo le dicen a esa gente. Enchufados, yo no sé cómo le dicen a esa gente. Sobrados, yo no sé. El problema es que el ajuste en un estado tan grande como el Estado argentino, que es un estado enorme, en un estado tan grande, el ajuste, la casta, es hasta el individuo que barre el parque. Todas las personas que forman parte del gobierno, o sea, que trabajan para el gobierno o que reciben contratos del gobierno, forman parte de la casta. O sea, es la clase política. Es la clase política. Y si tú haces un recorte aquí en este ministerio, en aquel, tú al que menos tú estás perjudicando es al ministro o al director de un departamento. Tú estás perjudicando a muchísima gente que viven de un salario. Si habían 2 empleados en ese parque que yo te digo, hicieron un ajuste, votaron a uno, un simple limpiador del parque. Ese es casta. Entonces ese ajuste que se está haciendo está perjudicando a muchas personas de a pie, mucho pueblo de a pie. Y en estos momentos están habiendo manifestaciones de calle. La gente está saliendo a la calle y el problema no tanto es que la gente esté saliendo a la calle, sino que está habiendo represión. Se está viendo un tipo de represión contra la gente que está saliendo a la calle. Yo no veo un acuerdo con la gente. Ven acá, vamos a hablar qué es lo que está pasando, cuáles las organizaciones que están de estas personas, vamos a hablar con ellos, cuáles son sus necesidades, o sea, acomodar los problemas que está teniendo la sociedad por ese ajuste. Y se está procediendo a reprimir. Se está sacando la Guardia Civil a la calle, se está sacando el Ejército a la calle, se está sacando la Marina a la calle, y eso es un precedente muy malo en la Argentina, que ha sufrido tantos gobiernos militares y gobiernos represivos, y que tienen en la memoria las heridas de la dictadura, de la última dictadura militar. Entonces, lo que yo creo es que una cosa que es básica, que es fundamental, que es lo primero que tendría que haberse resuelto en esta situación, es el problema monetario. Argentina ha tenido un problema monetario muy grande. El problema de la inflación ha sido un leitmotiv de la situación económica argentina, porque esa inflación es producto de una emisión de moneda descontrolada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el peso argentino no sirve, o sea, deja de ser moneda. La moneda el dinero tiene tres funciones: medio de cambio, medida de valor y unidad de cuenta. O sea, el medio de cambio, la inflación va destruyendo esas tres funciones del dinero. Y entonces el dinero se convierte en un papel porque no tiene función. Ni es medida de cambio porque todos los días cambian los precios, ni es medida de cuenta, y tú no puedes hacer cálculo económico para invertir, ni es medida de valor, no puedes ahorrar, tus ahorros se hacen agua. Entonces, la situación es que las personas han tenido que buscar otra moneda, otro dinero que sirva como moneda, que es el dólar.
La gente se ha movido hacia el dólar. Pero el gobierno tiene reprimido el valor del dólar, lo que llaman en la Argentina el cepo. O sea, el gobierno tiene una tasa de cambio con el dólar sobrevalorado, completamente sobrevalorado. Y hay una tasa de cambio, que creo que le llaman el dólar blue, que es una tasa de cambio del dólar en el mercado, que es muchísimo mayor que la tasa de cambio oficial. Con una tasa de cambio, con una moneda sobrevalorada, las exportaciones se hacen enormemente caras y las importaciones se abaratan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La única manera de ahorrar de la gente de Argentina ha sido tener dólares. Pero tú no puedes dolarizar en un momento determinado si tú no tienes dólares, porque tú tendrías que decirle a la gente, ok, vamos a dolarizar. Entonces yo te voy a dar, vamos a suponer que la tasa de cambio oficial sea 1 a 40, yo te voy a dar, si tú me traes 40 pesos, yo te voy a dar $1. Así no puedes hacerlo. Así no puedes hacerlo porque sencillamente el peso argentino es excesivamente sobrevalorado. Entonces, para tú lograr dolarizar, tendrías que tener una cantidad de dólares suficiente como está el dólar blue. Pon tú que esté a 900, tú tendrías que decir, ven tú con 900 pesos argentinos que yo te voy a dar $1. Y entonces la gente se podría hacer ese tipo de operación. Las personas, entonces el peso argentino va perdiendo valor constantemente y lo primero que tú tienes que hacer es darle valor al peso argentino. Tienes que empezar a valorar el peso argentino y tienes que sacar pesos argentinos de la circulación. O sea, crear una moderada deflación. O sea, donde el peso argentino empiece a coger valor y empiece a servirle a las personas. O sea, y los salarios reales de las personas, las pensiones reales de las personas empiecen a aumentar. Eso no se ha logrado en la Argentina. Por eso hay la decepción que yo veo, que hay decepción en el pueblo de Argentina, porque los ajustes han recaído sobre el pueblo, no ha habido el poder adquisitivo de las personas ha ido cayendo. Argentina es un país que tiene entre la población por debajo del nivel de pobreza y la población en riesgo de pobreza, más del 75% de la población. Y eso es grave porque el impacto del ajuste es sobre una población enorme que está en riesgo de pobreza. Eso, lo que yo veo, lo que me parece a mí, está creando una situación de confusión en el pueblo argentino. No sé si coincides conmigo. Sí, parcialmente. Yo creo que, a ver, porque son varios los temas. Honestamente creo que las protestas se demoraron más de lo que yo hubiera pensado que se iban a demorar, lo cual es bueno. Creo que algo está diciendo. La represión, que es algo muy mal visto en Argentina, es verdad, es algo que duele mucho y que los medios suelen mostrar mucho e indignarse y generar más indignación y entonces más gente sale a la calle y hay como una especie también de círculo, no sé si vicioso o virtuoso, lo que fuera. Eh, eh, yo hubiera imaginado que iba a estar mucho peor ahora. O sea, en ese sentido, creo que esa situación no es tan grave como yo hubiera imaginado. Entonces, desde mi mirada, no está tan mal. ¿Se entiende? O el pueblo argentino tiene mucha paciencia. Que no quiere, no, yo creo que lo que pasó acá y que sorprendió a muchos, me incluyo, es que hubo una sorpresa y un acierto de decir, bueno, ¿saben qué? Lo que tú decías al comienzo, hace 70 años que venimos probando más o menos lo mismo. Intentemos una cosa diferente. Y cuando surgió toda esta discusión y demás, yo decía, acá hay un problema, y creo que tu reflexión va un poco a eso, acá hay un problema de tiempo, todo un problema de tiempo, ¿no? Porque en definitiva el apoyo político y demás es cuestión de tiempo. Todos lo pierden, no es indefectible. Entonces, ¿cuál es el problema de tiempo? El problema de tiempo es que las reformas de mi ley son las correctas. Perfecto. Son las necesarias en Argentina. Perfecto. El problema es que los resultados
no van a llegar tan rápido como quiere la gente. Entonces, ¿por qué? Porque hay un montón de dinámicas. Tú decías, Argentina es un país complejo, al igual que Estados Unidos es un país federal, con lo cual no todo, mucho más que en el caso de Estados Unidos, pero no todo depende del gobierno federal. Hay castas, digamos, hay provincias que tienen dentro de la población económicamente activa, es decir, la gente empleable, más del 50% son empleados públicos. Sí, Entonces, ¿cómo haces viable, en este caso una provincia, pero un país que tiene 2 o 3 provincias, por lo menos, que son así? Entonces, y que el gobierno federal no puede ir y decirle, echa la mitad. Entonces, Perdóname, Hernán, una sí, cosa, sí, déjame preguntarte. El gobierno argentino se ha movido mucho hacia el centralismo sobre las provincias. sí, Sí. Ajá. sí, sí. Por una cuestión de, a ver, bueno, por mil motivos, pero sí, sí. El gobierno federal tiene mucha más, básicamente recauda la gran mayoría de los impuestos y demás. Entonces, pero las provincias han ido encontrando mecanismos, y eso es otro tema, ¿no? Incluso los municipios, ¿no? Las ciudades han ido encontrando mecanismos de recaudación impositiva. Hay Eh, provincias muy ricas y hay provincias muy pobres. Sí, sí, por supuesto. Además, hay provincias muy ricas, muy pobres. Muchas veces esta riqueza y pobreza tiene que ver con recursos naturales y muchas veces también tiene que ver con apoyo del gobierno. O sea, tiene que ver con nosotros le decimos coparticipación federal, que es como Sí, el gobierno federal distribuye el dinero, reparte. pero además hay un montón de... Y ese es uno de los... A ver, si yo quisiera pedirle a mi ley que dejara un mínimo, diría que rehaga la coparticipación federal. Yo creo que sí. Sí. Si pudiéramos tener una ley de coparticipación federal sensata, Descentralizar, descentralizar. Yo decía. descentralizar, donde las provincias se hagan cargo, si funcionan, funcionan, si no funcionan, se arreglan, y bueno, y que eso genere los incentivos para que las provincias sean más eficientes y no ineficientes. Porque claro, cuando el dinero te viene de arriba, eres más ineficiente, ¿no? O Claro, sea, es, es simple. es como un Eh, cártel. Sí, 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 sí. A ver, yo hago el ejemplo, es como los hijos y los padres, ¿no? Cuando los hijos viven en la casa de los padres, eh, el agua se puede dejar abierta la canilla, la luz se deja prendida, nadie la paga, qué sé yo. Cuando los hijos se van de la casa de los padres y tienen que pagar sus propias cuentas, empiezan a pagar Ujú. la luz, cierran la canilla, ponen el agua más fría. Y bueno, este, Así. este es. Eh, entonces, sí, pero sí coincido en un tema. Yo veo la situación de Argentina muy compleja. No, lamentablemente no creo que una vez más, ojalá me equivoque, insisto, yo les deseo todo lo mejor a Milei, a su gobierno y a Argentina en sí, pero creo que lamentablemente esta será una vez más donde, y a veces esto es lo que más me pesa, donde las ideas de la libertad van a ser utilizadas como responsables de un problema del cual no son responsables. Es Seguro. decir, Sí, va a ser. hoy se culpa a Milei de que haya que recortarle las pensiones a los pensionados que están Ujú. ahora en la calle protestando, Ajá. pero a ver, eso había que hacerlo. No nos gusta, había que hacerlo, no había forma de pagarlo. Entonces, eh, digo, y se recortó en un montón de otros lugares, y entonces, claro, la gente queda en la calle, no se queda sin trabajo, la economía no se mueve, digo, pero ¿y por qué pasa todo eso? ¿Por las ideas de la libertad? No, porque antes hubo un irresponsable, hubo varios irresponsables que contrataron desmedidamente, y quién, de nuevo, lo que te decía al comienzo, ¿no? ¿Quién pagan los que vienen con ideas sensatas? Yo te digo una cosa, permíteme que Sí, diga, sí, ¿no? Si yo fuera, voy a ponerme, si yo fuera Milei, si yo fuera Milei, lo primero que yo hubiera tratado de hacer es incrementar el poder adquisitivo de las personas. O sea, incrementar los ingresos reales de las personas. ¿Cómo se aumenta eso? Eso no se aumenta dando más dinero, sino sencillamente eso se aumenta retirando dinero de la circulación y haciendo que los precios caigan.
que los precios de los bienes y servicios caigan. Ese me parece a mí que es la asignatura pendiente de Milei. Si tú logras aumentar el ingreso real de las personas, el ajuste se suaviza mucho, porque en una sociedad como la Argentina, donde existe como aquí llamamos un estado de welfare o asistencialismo tan grande, y donde hay una cantidad de personas que viven del Estado, una cantidad de personas enormes que viven del Estado, el ajuste impacta sobre un porciento muy, muy grande de la población. Eso es lo que yo he visto que ha estado pasando. Que había que hacer un ajuste, tienes que hacer un ajuste, pero el ajuste tiene que tener una consecuencia inmediata. La consecuencia inmediata del ajuste es que el poder adquisitivo de las personas, el poder adquisitivo del argentino, el peso argentino se fortalezca en el sentido de que la gente tenga unos ingresos reales superiores. A mí me parece que ese es el talón de Aquiles económico. Yo no sé las credenciales económicas de Luis Caputo, ni de los asesores económicos de Milei, independientemente de que Milei sea un economista. Pero Milei podrá ser un economista teórico, pero hay muchos economistas teóricos, pero cuando tú te enfrentas a la realidad, las teorías no cuadran exactamente con las necesidades de las personas. Y entonces, si tú eres un individuo que es lo que pudiera llamarse un fundamentalista de mercado, que es lo que me parece que es Milei, un fundamentalista de mercado, o sea, que el mercado lo resuelve todo, me parece que ahí hay un problema serio. ¿Me entiendes, Hernán, lo que estoy diciendo? A mí me parece que esa es la situación de Milei en estos momentos en Argentina. Le está dando un poco la espalda, independientemente de que en conjunto, el programa de la libertad avanza es acertado desde el punto de vista económico, pero se le está dando la espalda un poco al impacto sobre la población, basándose en ideas, ya te digo, lo que se llama el fundamentalismo de mercado. Milei tiene una serie ¿cómo se llama esto? De economistas que él ve como sus mentores, como Murray Rothbard, como Jesús Huerta de Soto, una serie de economistas que él ve como sus mentores, que yo realmente, y te digo, los conozco en el sentido de que los he estudiado, tienen el problema ese de lo que es un problema del libertarismo, o sea, de la corriente de pensamiento libertaria, que es esa situación de fundamentalismo de mercado. O sea, que consideran que todo es resuelto por la oferta y la demanda, que es lo que algunas personas denominan anarcocapitalismo. Milei se ha denominado anarcocapitalista. Milei no es anarcocapitalista, realmente él no es anarcocapitalista. Él es más bien un individuo conservador. Yo lo catalogo más bien en general, sus ideas generales, su proyección general, más o menos un individuo conservador. Y la batalla cultural que él da más o menos es dentro del plano del conservadurismo. Pero el anarcocapitalismo en economía tiene para mí el defecto del fundamentalismo de mercado. Alfredo, uno de los temas más polémicos que traía el programa de Milei era eliminar el Banco Central. ¿Qué criterio te merece este? ¿Ha podido hacer algo Milei con respecto a esto? No, Milei no ha podido hacer eso y no creo que lo pueda hacer. En primer lugar, mi criterio es que sería un error eliminar el Banco Central. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de eliminar el Banco Central? La idea de eliminar el Banco Central es porque el Banco Central es una máquina creadora de dinero. Una máquina creadora de dinero al servicio del gobierno. O sea, financiar el gasto ilimitado del gobierno.
Entonces, esa es la idea que está detrás de la eliminación de los bancos, del Banco Central. O sea, porque no se ha podido tener una disciplina de que el Banco Central no responda a los intereses del gobierno, de pagar el déficit del gobierno, que el gobierno funcione con déficit. Pero en la eliminación del Banco Central, tú estás eliminando la soberanía monetaria del país. O sea que yo no creo que haya necesidad de eliminar el Banco Central. En la América Latina existen 3 países dolarizados: Ecuador, Panamá y El Salvador. Son 3 países chiquiticos, 3 economías chiquiticas, donde en realidad tienen determinados ingresos siempre en dólares. El Salvador, por ejemplo, vive de las remesas. Panamá es un centro financiero y Ecuador prácticamente vive de las exportaciones de las exportaciones de petróleo. No es el caso de Argentina. Argentina tiene una economía muy compleja. Argentina tiene una economía muy compleja. La economía de Argentina, por ejemplo, Argentina no tiene más del 12 o el 13% de las exportaciones. O sea, de las exportaciones con respecto a su PIB, no vienen siendo más o menos el 12 o el 13%. O sea que para Argentina sería o sea, le crearía una situación, al no poder controlar los flujos monetarios, le crearía una situación a Argentina difícil. Yo no creo que haya necesidad de suprimir el Banco Central. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Cuba, durante los años, hasta el año 33, Cuba era un país dolarizado. Un país dolarizado. Cuba no tenía moneda propia. Cuba no tenía... Existía el peso cubano, que era lo mismo que el dólar. O sea, todo era el dólar. Y la Gran Depresión golpeó a Cuba más que ningún otro país de América Latina. Fue devastadora para Cuba, por la razón de Cuba no tener una moneda propia ni tener un banco central. Cuba no pudo manejar los flujos de dinero y se creó una deflación que arruinó prácticamente a Cuba. Es muy peligroso no tener banco central. Yo no creo que Milei pueda eliminar el Banco Central y pasar a que la economía esté en manos del dólar, de los flujos de dólar. Creo que eso sería un tremendo error. Ahora bien, en estos momentos, como te digo, con la falta de dólares, o sea, con una situación de tasa de cambio oficial muy sobrevalorada, Argentina no tiene dólares ni siquiera para hacer una dolarización real. O sea que yo no creo que Milei lo pueda hacer nunca. Y considero que sería un error económico. ¿Tienes algo, Hernán? Sí, pensaba justo que Alfredo mencionaba a Cuba, como para ir cerrando un poco el programa, preguntarle qué lección se puede sacar, no del caso de Milei, que es algo muy reciente, lleva 9 meses de gobierno, digamos, sino de Argentina para Cuba. O sea, ¿qué puede aprender Cuba de Argentina para bien o para mal? Coincidíamos, iba por ese camino y hoy yo también. Argentina y Cuba son 2 países muy diferentes. Los problemas de Cuba y Argentina son problemas muy diferentes, son problemas que han surgido en contextos muy diferentes, muy diferentes. Si nosotros si nosotros pensamos, por ejemplo, en Cuba, en la época de Perón, que es cuando se empieza a construir el Estado populista argentino, tiempos de Perón, Perón hizo un gobierno donde prácticamente un gobierno socialista. Perón trató de manejar centralmente la economía. Perón hizo 2 planes quinquenales. Él llevó adelante 2 planes quinquenales. El primero, o sea, el segundo no se concretó porque le dieron el golpe de Estado, en definitiva, y no se llegó a concretar el segundo plan quinquenal. Pero sí Perón creía en la economía centralizada. En Cuba fracasa un modelo económico que no es el modelo económico de Argentina ni de lejos. El modelo económico de Cuba es el modelo económico de plantación, basado en las plantaciones, modelo económico de tipo de economía tropical. Argentina es otra cosa completamente diferente.
En Argentina no, Argentina se trató de industrializar el país en varias ocasiones, sobre todo en tiempos de Arturo Frondizi, primero con Perón y después con Frondizi. Cuba no transitó ese camino nunca. Se trató de industrializar, la industrialización de Cuba fue una cosa un poco muy moderada, muy limitada. Ya te digo, son dos economías diferentes. Cuba tiene las lecciones de Cuba, de una Cuba futura, yo creo que se encuentran más en el caso de las antiguas, o sea, se puede aprender más de las antiguas repúblicas socialistas de Europa Oriental, o sea, cómo se hizo esa transición, que el caso de Argentina. Argentina, ya te digo, es una economía, a pesar de ser un país latinoamericano, es una economía muy lejana, no solamente geográficamente, sino desde el punto de vista estructural. Argentina es un país enorme, es un país de 45 millones de habitantes. Cuba es un país con población declinante en estos momentos, envejeciente. Cuba casi es un país que está muriendo. Puede casi decirse, con dolor lo digo con dolor como cubano. Pero una Cuba futura, yo creo que las lecciones, donde se puede encontrar más lecciones, es en el cambio que se hizo en algunas de las repúblicas, de las antiguas repúblicas socialistas. Milei está llevando adelante un programa que es un tipo de terapia de choque. Está tratando de hacer las cosas con mucha rapidez, como se hicieron en algunos países socialistas, pero bueno, se partía de puntos de vista diferentes. Cuba tiene condiciones muy diferentes. No creo que se pudiera llevar adelante un tipo de política de choque. Si yo fuera, por ejemplo, presidente de Cuba o un individuo influyente en Cuba, yo no, lo primero que haría sería contratar empresas extranjeras que hicieran un estudio completo de Cuba y propusieran soluciones. O sea, cosa que se ha hecho dos veces en Cuba. Se hizo en el año 1934 y se hizo en el año 1950, primero por el gobierno de Carlos Mendieta y después por el gobierno de Carlos Prío. Estudios y soluciones contratadas a empresas norteamericanas que hicieron los estudios, hicieron formidables estudios, lo que pasa es que se engavetaron. Eso es otra cosa, eso ya es otra cosa. Pero eso yo creo, yo contrataría eso porque realmente los problemas de Cuba son problemas muy específicos, son problemas gravísimos, son problemas gravísimos. Y sobre todo en estos momentos, el problema más grave que está enfrentando Cuba es el problema de la pérdida de población, de la pérdida de capital humano acelerado que se está. No sé si. Y no, hay una cosa, estoy de acuerdo contigo en dos aspectos. Como tú dices, Cuba, no lo dijiste así, pero Cuba muere. Es realmente así. La industria en general en Cuba hay que hacerla nueva. La agricultura, la infraestructura, o sea, la sociedad. Cuba hay que reconstruirla y hay que hacerlo rápido porque se está envejeciendo, se está despoblando, se están perdiendo valores, ya se han perdido muchos valores. Para Y darte bueno, un era una... dato, para darte un dato demográfico, Cuba, de acuerdo esto asusta, de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional que había en el año, o sea, en la década del 50, Cuba tendría que tener en el año 2024 una población de aproximadamente 30 millones de habitantes. Y en este momento Cuba no tiene ni 10 millones de habitantes. Esto es gravísimo, gravísimo. Uno de cada cuatro habitantes de Cuba tiene más de 60 años. Eso es un país que está muriendo. Es triste, muy triste. Hernán, algo que tú creas, porque bueno, tú controlas el tiempo por una parte y yo lo controlo por otra. El dios Crono nos está marcando ya algo que te quede a ti, Hernán, o a ti, Alfredo, en el tintero que desees precisar con relación a la situación de Milei, de Argentina y Yo de quisiera Cuba. que Hernán dijera primero. No, no, iba a decir, por mi parte, creo que hemos abarcado, bueno, obviamente nos quedan muchas cosas, pero
pero hemos podido abarcar lo que nos permite el tiempo. Yo, por mi parte, yo te digo a ti que yo le deseo lo mejor a Argentina. Argentina es un país bello, país bello. Yo no sé si tú has tenido, Pedro, ocasión de ir a la Argentina. Sí, La Argentina es extraordinaria. Su gente extraordinaria, no porque estén aquí, pero sí, su gente, es gente muy capacitada. Tienen ¿cómo se llama esto? Un índice de desarrollo humano enorme en Argentina, muy grande, muy alto. Argentina a finales de la década de los 50, el índice de desarrollo humano es un índice que mide las Naciones Unidas, pero bueno, eso se creó por los años 90. Pero el país que tenía el índice de desarrollo humano más alto de América Latina era Argentina, a finales de los años 50. Y en tercer lugar estaba Cuba. En tercer lugar sí. estaba Cuba. Por el índice de alfabetización que tenía, por los niveles de salud que tenía y por el per cápita que tenía, que son las tres variables que se utilizan para determinar el índice de desarrollo humano. Argentina era el primero. Yo creo que Argentina es un país destinado a tener un gran futuro, no como piensa Milei de potencia mundial, eso, pero sí es un país destinado a tener un gran futuro y una población que puede vivir muy, muy bien, muy, muy bien, toda su población, no un grupito, no una casta cerrada, sino toda su población. Y da lástima ver cómo hay tanta miseria en Argentina. Hay miseria en Argentina. Yo me pongo incluso aquí en Miami, yo veo a muchos emigrados argentinos, no millonarios, porque también hay supermillonarios argentinos aquí en dueños de los edificios de Brickell y eso. No, muchos argentinos muy pobres que viven en Miami Beach y esas partes por ahí. Yo he conocido a muchos de esos gente muy pobre, muy humilde, que eran muy humildes en Argentina y que son muy humildes en los Estados Unidos porque realmente las leyes migratorias norteamericanas no lo favorecen, no tienen muchas posibilidades de avanzar dentro de este país porque las leyes migratorias lo frenan mucho. Pero ya te digo, es penoso un país con esa riqueza y con ese desarrollo de capital humano donde haya tanta pobreza. Eso es lo que yo quería decir. Oye, es cierto. Y tú dijiste cosas ahí. Cuba y Argentina eran países que iban camino Sí, eh, sí. al desarrollo en función de cómo estaban trabajando. Y uno, como tú decías, Argentina en primer lugar y Cuba en tercero. Y bueno, sabemos, como tú has dicho, Argentina y de Cuba que vamos a hablar. Y sí, yo visité Argentina en dos ocasiones y de ahí viene la amistad que tengo con Hernán y de la cual me siento orgulloso. Es Ujú. un placer haber compartido contigo, Alfredo. Esperemos que en otros momentos podamos hablar ya directamente de la situación en Cuba. Estoy a su Hernán, disposición, estoy a su disposición y para mí ha sido un placer. Y un placer conocer a Hernán, ya a ti te conozco, pero bueno, Hernán no lo conocí. Un placer, Hernán, haberte conocido. Me sumo al agradecimiento, Alfredo, y con esto, bueno, damos por concluido el programa de hoy, que si bien fue más centrado en mi país, más centrado en Argentina, hacia el final quedó claro que siempre estamos aquí pensando Cuba, y le dejo hecha la invitación, como siempre, en nuestro programa a nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba. Muchas gracias.